Nosotros tuvimos contacto a partir de la inquietud que se generó con los profesionales de Vialidad Nacional para saber los procedimientos o las alternativas que se podían manejar y nos explicaban lo siguiente. La variante Cañuelas se diseñó en el año 99. Después hubo una serie de normativas vinculadas en el 2006, en el 2013, en el 2015 sale una resolución que define a los terrenos por donde iba a salir la variante de utilidad pública. En la reunión donde nos informaron, se hizo un acta donde ambos bloques, que hoy tenemos representación en el Consejo Deliberante, nos manifestamos obviamente de acuerdo con la obra, porque es, por un lado, una cuestión de agilidad de tránsito, de seguridad, de puesta en valor, y obviamente es una obra pública que tiene su derrotero. Comprende 3 tramos, un tramo que está resuelto porque agarra la parte de más ruralidad, que es el tramo entre la Ruta 3 y la 6, un segundo tramo que está también con un 80% de resolución en cuanto a expropiaciones, que es entre Ruta 6 y Ruta 205, y obviamente lo más complejo es el tercer tramo. Ahí el procedimiento es el siguiente: definido cuáles son las parcelas que van a estar ocupadas por la autopista, lo que Vialidad Nacional hace es pedir al Tribunal de Tasaciones, que es un tribunal que no pertenece a Vialidad, sino que pertenece al Estado Nacional, que haga la tasación de cada una de las parcelas. Con esa tasación se contacta con el titular, y acá hago una pausa porque el titular es aquel que figura en la última escritura de ese terreno. Se contacta con ese titular y le hace la oferta de la tasación que hizo el Estado. Si ese titular accede, tiene una bonificación. Si ese titular no accede, Vialidad tiene como procedimiento, como obligación, hacer un juicio de expropiación. En el momento en que inicia ese procedimiento, deposita lo que el Tribunal de Tasación hizo en una cuenta judicial, al mero efecto de que las partes estén tranquilas de que los fondos están disponibles. El juzgado, en este caso, en un corto plazo, habilita a Vialidad a hacer uso de esa tierra. Digamos, la obra no se para. Después el juicio podrá seguir en la discusión de si plata más, plata menos. En ese procedimiento, el tribunal lo que hace es pedir al Tribunal de Tasaciones, que es el órgano de referencia para la justicia, que se expida en cuánto valen esos terrenos. Obviamente, como ese tribunal ya fue consultado, el valor es equivalente y hay poca posibilidad de algún cambio en la oferta. Y eso sigue su camino administrativo y finalmente lo resuelve la justicia. Cuando quien está en el terreno no tiene la escritura, ahí se complica porque no es una figura atendible ni por el Estado Nacional, en este caso a través de Vialidad, ni por la justicia. Con lo cual, si además de eso tiene una mejora, edificó una casa, un galpón o lo que fuere, puede ser un poco más complicado. Ahí Vialidad sí lo que hace es a ese ocupante no formal, llamémosle, también hacen una tasación, también hacen una oferta y pagan por esa mejora. Un poco la idea de llevar el tema al Consejo y de transmitirlo a la sociedad es que en estas situaciones aparecen terceros muchas veces que plantean alguna gestión que también la plantean como altamente positiva. Y lo importante, sepan que estos procedimientos se manejan de esta manera. Obviamente, cuando se declara de utilidad pública un espacio, no hay decisión que se interponga a que eso se ejecute. Entonces, después termina siendo una discusión de plata y ahí juega la titularidad o no. Entonces, en este tramo hay un conjunto de 50 tenedores o propietarios, llamémosle, de esa franja de terrenos, que es importante que puedan contactarse con la gente de expropiaciones de Vialidad, que es importante que puedan resolver en una primera instancia, que es importante que puedan conocer estos procedimientos y de alguna manera que no queden quizá atados a una posibilidad que finalmente
no sea favorable. Acá estamos hablando de ese número de familias, estamos hablando de una comercialización que se hizo... ¿Fue ilegal justamente la venta de esos terrenos? Los que compraron de buena fe. No tuvieron la posibilidad de hacer escritura y de pronto hay quien tiene en la posibilidad de hacer escritura, en mi caso por ejemplo, si no se puede, no avanzo con una compra en este caso, pero hay quien de pronto, atento a los valores, atento a la posibilidad, atento a la situación, al lugar, avanza de todas maneras. Esto se hizo entre los años 2018 y 2019, digamos, hacía ya 3 o 4 años que estaba definido y que por ende no iban a poder hacer escritura porque la Escribanía General, que es quien le daría la escritura a su favor, ya estaba en conocimiento de este tema. En todo caso, aquel que tiene la escritura deberá después coordinar con aquellos que le compraron el terreno ese dinero que le pueda llegar a dar vialidad, por ejemplo. Eventualmente es un arreglo entre partes, realmente. Y por otro lado, la escritura es el punto de referencia donde el Estado tiene la certeza de que una persona es el dueño del lugar. También otro dato no menor es que la mayoría de las personas que compraron esos terrenos no son de Cañuelas. Hay algunos pocos que sí, pero la mayoría que no. Con lo cual, insisto, en el procedimiento la gente del área específica de Vialidad Nacional está contactándose con los vecinos, están pidiendo permiso de acceso a los lugares que tienen mejoras para hacer medida de las mejoras y poder afinar las tasaciones. Y en esto, insisto, es importante tener abiertos los canales de diálogo, es importante tener conocimiento de los procedimientos, es importante que a la cuestión del paso de la autopista, que es inexorable, de alguna manera el vecino o quien hizo la inversión de buena fe no termine afectado más de la cuenta. En algún punto también es importante remarcar que el Estado el dinero lo va a poner, después el tema es ver a quién, pero para aclarar, la expropiación no es que el Estado se queda con algo y no lo paga. Lo va a pagar al que tiene el papel en este caso, la escritura. No es una expropiación sin el aporte del dinero. No, definitivamente. Por eso aclaraba que cuando no hay acuerdo inmediato y se va a juicio, lo primero que la justicia le exige al Estado, en este caso a Vialidad Nacional, es que deposite en una cuenta judicial el monto definido por el Tribunal de Tasación. No es un monto ni definido por Vialidad ni definido por la justicia tan siquiera, es definido por ese tribunal. Ese es el primer paso a partir del cual el tribunal libera a beneficio del Estado, en este caso de Vialidad Nacional, el terreno para poder seguir haciendo la traza y por otro lado empieza la discusión en el marco judicial del acuerdo de tasaciones. No es que no se va a pagar, de hecho está presupuestado, ese presupuesto se ejecuta, digamos, los procedimientos que tiene el Estado o la burocracia a veces que objeta, esto es muy burocrático, pero las burocracias lo que tienen es la generación de procedimientos que dan garantías. No se puede trazar ninguna obra en ningún terreno de nadie sin que se cumplan los procedimientos que legalmente se tienen que cumplir. Y en este caso, los presupuestos involucran no solo el hacer la obra, lo que tiene como costo, sino inclusive todo lo que es concerniente a las expropiaciones. En esto también es importante la caracterización de los terrenos, porque de pronto no tiene el mismo valor un terreno que está caracterizado por la ordenanza de uso de tierra como terreno urbano, que como terreno industrial, que como terreno rural. También ahí está anclado los valores que definen la tasación por parte del Tribunal Nacional de Tasaciones. Eso también será otra cuestión que cada uno, en función del lugar que ocupa y en función de esa característica, podrá tener una expectativa mayor o menor. Lo que insisto es con esto, estar atentos, quienes estén involucrados, vincularse a las personas que están trabajando este tema, tomar bien conocimiento de cuáles son las posibilidades en función de la propia situación de cada uno y de alguna manera que esto no termine siendo un perjuicio mayor para las personas, ¿no?